Buenas tardes y espero que estéis todos bien. Voy a explicaros el presente tema basándome en el Visual Thinking y espero que no se os haga muy pesado. El periodo de entreguerras se corresponde al periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de ahí su nombre, y se caracteriza por una crisis económica y por una crisis política y de la sociedad. En cuanto a la crisis económica, tenemos que decir que la crisis económica vino tras un periodo conocido como los felices años 20, en el que Estados Unidos se había convertido en el banco y motor económico del mundo. Ya tenéis aquí, lo veis en la banderita. Esta crisis, estos felices años 20 hizo que la producción fuese constante, que la gente pidiese préstamos para invertir en bolsa ya que la rentabilidad era muy alta, la gente pidiese también préstamos para viviendas, para producir. E igualmente había gente que pedía, que daba dinero al banco, el cual el propio banco eh, utilizaba para estos préstamos e invertía en capitales. Esto conllevó a una superabundancia de capitales y llegó un momento en el que la producción era tal, los niveles de producción, que había mucho excedente de producción y este se almacenaba en stocks. Esto llevó a un desfase entre la economía real y la de la bolsa, que se conoce, lo habréis oído alguna vez, como burbuja económica. Esto estalla en octubre de 1929, el crack se produjo el que se conoce como Jueves Negro, 24 de octubre de 1929, y hubo un segundo crack el martes posterior. ¿Realmente qué pasó? Al bajar los precios de todo, la gente intenta retirar esas inversiones para tener dinero, lo que produce que la bolsa caiga totalmente. A la gente tener menos dinero, compra menos, con lo cual este stock que estaba en los almacenes no sale a la venta. Por ejemplo, imaginaos si son tomates, pues no salen los tomates a la venta y al tiempo estos tomates se pudren, con lo cual las empresas empiezan a tener pérdidas y acaban cerrando. No pueden pagar esos préstamos que han pedido a los bancos para producir, los bancos no tienen dinero porque la bolsa ha caído y esos inversores que habían prestado dinero a los bancos piden el reembolso de ese dinero, con lo cual todo esto conlleva a la ruina del campesinado y a un aumento del desempleo. Entonces, el gobierno de Roosevelt, que era el presidente de los Estados Unidos, siguiendo las líneas de dos economistas, de Keynes y de Dave, idean un plan que se llama el New Deal. El New Deal consiste en potenciar la protección social por parte del Estado y fomentar la creación del empleo mediante ayudas a la industria y a la agricultura e impulsando obras públicas y invirtiendo, es decir, utilizando a las personas en paro para estas obras públicas, con lo cual el verdadero endeudado es el Estado. El Estado. ¿Vale? Entonces, ¿con eso qué hacen? El programa de recuperación industrial, subvenciones y alzamiento y relanzamiento de los precios agrícolas, reestructuran el sistema bancario y fomentan las obras públicas. ¿Esto qué conlleva? Que esta crisis económica se extienda por Europa. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se había convertido en Europa, en el Banco de Europa, perdón. Y esto conllevó una serie de cambios en Europa. Cambios de qué tipo son? Son cambios políticos y cambios sociales. Por un lado, se debilitan las democracias en Reino Unido, en Francia, Alemania, etcétera. Por un lado, porque estos países caen en una crisis económica y a la vez por temor a una revolución social como la que había sucedido en Rusia o el miedo a la expansión de los totalitarismos que estaban en auge. ¿Qué son los totalitarismos? Realmente los totalitarismos son unos sistemas de gobierno prácticamente dictatoriales con una serie de características,
¿Cuáles son estas características? Por un lado, no creen en la democracia ni en el parlamento, creen en un líder al que hay que rendirle culto y es la figura única. Para lavar un poco la cara, lo que sí permitían era el partido único, pero el partido único estaba dirigido y seguía fielmente los designios del líder. Por otro lado, un control total de la sociedad lo realizaban mediante el ejército y una policía muy férrea. Culto al líder, los derechos individuales no existen, por ejemplo, no había libertad de prensa, no había libertad de expresión, los derechos individuales tampoco, y había mucho odio hacia los movimientos obreros y hacia otras razas a las que culpabilizaban de la crisis económica. En cuanto a los totalitarismos que vamos a estudiar, van a ser el fascismo de Benito Mussolini, el nazismo de Adolf Hitler y la URSS de Stalin, y luego otros que han llegado hasta nuestros días. En cuanto a el fascismo de Benito Mussolini, la principal causa de su alzamiento y el éxito que tuvo fue el enfado que tenían por los acuerdos de la Primera Guerra Mundial, ya que estos acuerdos eran intervencionistas, habían perdido territorios como Dalmacia, el Fiume, Trentino, y tenían una gran deuda exterior que hizo que subiese mucho la inflación, es decir, los precios de los productos básicos subiesen, y al no haber movilización del ejército para el ejército como había habido durante la Primera Guerra Mundial, esto hizo que mucha gente hubiese ido al paro. Es más, en 1919 esta crisis económica produjo que muchos campesinos ocupasen el campo, los obreros industriales tomasen algunas fábricas y las clases acomodadas se vieron atacadas y empezaron a apoyar al fascismo. Claro, el odio hacia el movimiento obrero de que viene la URSS defendía el movimiento obrero y las clases bajas, pues lo que no querían tampoco era perder su posición social. En las elecciones de este año, de 1919, el fascismo tuvo unos resultados malísimos. Realmente solo consiguieron 35 escaños. Pero en 1921 Benito Mussolini, ante la tensión social y presionando al rey, logra que el rey lo nombre presidente del gobierno. Además, el rey había visto que estaba apoyado por la gente que a él le interesaba, la gente que tenía el dinero, la burguesía, los grandes propietarios, la iglesia. Entonces, monta un sistema que durante el primer año disfrutó de plenos poderes, aunque al principio sí lo enmascaró un poco en democracia. En 1924 hubo otras elecciones y las ganó con mayoría absoluta, y poco a poco Benito Mussolini fue recortando las libertades, y en 1925 anuncia la instauración de un régimen autoritario por una serie de reales decretos, y en el que el único estado válido era el estado fascista. ¿Cómo lo consiguió? Pues mediante el autoritarismo, la exaltación, la política autárquica, esto quiere decir un férreo control de la economía para así conseguir autosuficiencia del país. En la agricultura hubo campañas propagandísticas dirigidas a lograr la autosuficiencia en la producción, o políticas de colonización rural. También en cuanto a industria se creó el Instituto de Ricostruzione para reconstruir la industria del país, sobre todo en la zona norte. Hay que decir que fue uno de los países que en 1936, junto a Alemania, Japón y España, firmaron un pacto que se conoce como Pacto Anticominter, que es Pacto Anticomunismo, y que fue causa de la Segunda Guerra Mundial. Todos estos totalitarismos
caerán en esta Segunda Guerra Mundial. En cuanto al nazismo, la figura principal es Adolf Hitler, ya lo conocéis seguramente de otros años o de haberlo oído a lo largo de vuestra vida. Y la principal causa es el revanchismo. Alemania se sentía maltratada en los acuerdos de paz. En estos acuerdos de paz tenían que pagar una multa muy alta, lo que hundió al país en una crisis económica y en paro, y esto llevó a un movimiento social de izquierdas que quería vivir mejor, que no viviese como siempre los de arriba muy bien y ellos siguiesen sin derechos. En este caso, el ascenso de Hitler. Hitler había participado en la Primera Guerra Mundial y fue el primero que se sintió rechazado. Es más, al principio hubo intentos de golpe de Estado, como la Noche de los Cristales Rotos, por el cual fue en el 22, por el cual ingresó en la cárcel, y fue donde escribió su principal obra, Mi lucha o Mein Kampf, en la que sienta las bases del nazismo. Y en 1923 protagonizó, ya había salido de la cárcel, el Putsch de Múnich, que fue otro intento de golpe de Estado. Pero las repercusiones de la crisis del 29 fueron aprovechadas muy bien por este grupo. Hitler ya había salido de la cárcel, se fue apoyado por las élites financieras, por las clases medias, ya que promovían eliminar los movimientos comunistas y bajar la deuda pública. Hay que decir que Alemania se había endeudado mucho mediante la gente que tenía el capital, que les había donado el dinero, y estos eran los judíos, que de siempre han llevado, entre otros, el mercado de diamantes. Entonces, una manera de bajar esa deuda es eliminando a estos judíos. De ahí parte de el genocidio judío. Esto se apoyará en otras teorías también, apoyadas por geógrafos y filósofos que ayudarán a este exterminio. Finalmente, en 1933, tras presionar mucho y muchos levantamientos, Hitler recibe la Cancillería alemana. Entre cuanto a las primeras medidas que estableció, fue acabar con el sistema parlamentario, creó un partido único, con lo cual la oposición y los partidos opuestos eran ilegales, se quitó la oposición de en medio, montó un sistema en el que se le rendía culto a él como gran líder, el Führer, y destacó, como ya he dicho anteriormente, su persecución contra los judíos, primero con discriminación legal, con confiscación de sus bienes. Así ganaban más dinero, recibían dinero el Estado, y los derivó hacia el exterminio. Y también, aparte de una política autárquica, empezó con una campaña expansionista, anexionándose zonas de otros países, como los que ya hablaremos, los Sudetes, Moravia, que pertenecían a Austria, o recuperando la Renania y pidiendo otra vez la Alsacia y la Lorena, que eran territorios franceses. Ya he dicho que este se unirá con Benito Mussolini en la Segunda Guerra Mundial. A Stalin lo habíamos estudiado ya en el tema anterior, simplemente he puesto sus características, que vuelve a ser un totalitarismo, el culto al líder. Lo único que la diferencia es que en este caso su política económica y social está basada en el comunismo, es decir, la economía está planificada, la dirige el Estado es quien produce y el Estado distribuye los bienes. Y no hay bienes privados, sino que pertenecen a todos. Si alguien se opone, es derivado a un campo de concentración, que es lo que se conoce como purgas. En otros países, sistemas totalitarios ha habido y sigue habiendo, por ejemplo en Portugal, el salazarismo, el franquismo en España, el castrismo en Cuba, Pinochet en Chile,
el régimen Tojo en Japón, los Pol Pot en Camboya, y aún día hoy sigue, por ejemplo, como el régimen de Kim Jong-un, perdón, en Corea. Bueno, espero que os haya quedado claro y que os cuidéis mucho. Venga, un saludo.